Muchas gracias. Y doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este día. Le comento que aquí tenemos estudiantes de la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, de los 5 programas de la Oficina de Promoción Estudiantil, en este caso de recreación, arte, deporte, voluntariado y vida saludable. Así que bienvenido y muchísimas gracias por compartir con nosotros este viernes. Doctor, ¿tienes el micrófono silenciado? Creo que ahí Listo. sí. Ok, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Bernie Pérez Quesada. Soy médico de aquí del área de salud Carmen Montes de Oca, específicamente de Levi's de Mercedes. Y muy agradecido por la oportunidad que nos están brindando y a la vez poderles ayudar con estos temas de promoción de la salud, ¿verdad? Bueno, en este caso escogí el tema del estrés, ¿verdad? Que más es algo que últimamente está como de moda, ¿verdad? Más ahorita por lo de COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera saber si alguno de ustedes me puede decir, bueno, hacer esto un poco como más participativo, ¿verdad? Y que alguno o algunos me indiquen tal vez cuál es la percepción que ustedes tienen del estrés. Gracias. Tenemos un micrófono encendido. Y vamos a pedir al favor que lo apaguen. Tenemos levantada la mano de Lauren. Lauren, adelante. Y buenas tardes. Bueno, en mi caso, para mí la percepción de estrés podría ser, no sé, en el ámbito laboral cuando se van acumulando situaciones o tareas por hacer, actividades por hacer, ya sea a nivel de trabajo, a nivel de universidad, a nivel personal, en la misma casa. En realidad abarca muchos, creo que muchas cosas pueden detonar el estrés en las personas y creo que viene como del lado de cómo manejemos esas situaciones que se nos presentan. Si las sabemos manejar de una forma de aceptando que no todo tiene solución o si del todo nos frustramos o sentimos esa frustración de que no podemos salir con todas las cosas y ya eso empieza a afectarnos físicamente o mentalmente o a nivel de salud. Ok, muy bien. Y específicamente, ¿qué creen ustedes? ¿Que es algo negativo o positivo para la salud específicamente? Para mí negativo. Sí, negativo. Para mí también negativo. Sí, negativo, mucho. Al menos Bueno. en mi caso negativo porque el estrés que me da a veces se me comienza a caer demasiado el pelo. Ok, bueno, eso es algo muy importante, ¿verdad? Quería arrancar con eso la presentación, ¿verdad? Porque en base a la percepción que uno tiene, es la charla de ahora. Entonces, sí, ahí por lo general siempre tenemos esa perspectiva del estrés, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología del mismo, ¿verdad? Es importante conocer un poco sobre lo que causa y por qué se produce y qué efectos tiene. Entonces vamos a iniciar con la presentación y después de eso vamos con el espacio de preguntas. Igual cualquier cosa, nada más pueden levantar la mano y con mucho gusto les puedo ayudar. Vamos a iniciar.
Dame un segundo, que estoy aquí teniendo problemas técnicos. Sí, doctor, no se preocupe. Recordarle a Ahora los sí. estudiantes que por favor mantengan micrófonos apagados porque sí estoy apagando muchos. Gracias. Ok, ahora sí. Bueno, para conocer un poquito de eso y manejar el estrés es importante saber sobre la ciencia del estrés. Con respecto a eso, ¿verdad? Siempre lo que se nos viene a la mente fue lo que nos dijeron ustedes, ¿verdad? Cosas que no puede resolver uno y uno se imagina siempre lo peor, ¿verdad? Dolores de cabeza, ansiedad. Y esa es la percepción que siempre hemos tenido sobre el estrés, de verdad. No pongas tanto la cara, nada más para que veas que... El estrés, ¿verdad? Es una respuesta del cerebro y el cuerpo a una amenaza. O sea, eso es típicamente lo que es la definición pura del estrés. Es un mecanismo de lucha, de huida. Como parte de esto tenemos, ¿verdad?, involucrado principalmente el cerebro y de ahí se involucran varios glándulas, ¿verdad?, encargadas de producir hormonas o neurotransmisores involucrados en lo que es el estrés. El principal siempre va a ser el cerebro, ¿verdad? Tenemos el hipotálamo, las glándulas pituitarias y las glándulas adrenales, que estos se encargan de producción de hormonas. Dentro de las más importantes están lo que son la adrenalina, los corticoides, la oxitocina, cortisol. Todas estas son hormonas que se encargan de desencadenar una reacción en el cuerpo. Dentro de la cascada del estrés tenemos la respuesta neurológica. Ahí básicamente, ¿verdad?, es como el que inicia todo. Entonces nos estresamos, hay un mensaje del cerebro, ¿verdad?, que algo está pasando. Luego se involucra el hipotálamo, hay respuesta hormonal, luego la hipófisis y siguen desencadenándose cascadas y secreciones de hormonas hasta llegar a otras glándulas, ¿verdad?, médulas, corteza, y se producen las hormonas. Dentro de las principales, como le comenté, adrenalina, noradrenalina, corticoides, glucocorticoides, y eso generan la respuesta del estrés. ¿Cuáles son los efectos del estrés agudo? Bueno, el estrés agudo lo podemos ver así como, cuando uno le pasa algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno, como respuesta a eso, ¿verdad?, el cuerpo se pone en un estado de alerta, se pone a sudar, aumenta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Incluso a veces hemos visto en casos donde hay personas en estado de peligro, ¿verdad?, bajo una situación de estrés y hacen cosas que nunca se hubieran imaginado poder hacer, ¿verdad? Y esto es parte de lo mismo, de ese complejo hormonal y de neurotransmisores que desencadenan el estrés. Dentro de las cosas que nos pueden afectar el estrés, producir estrés, ¿verdad?, tenemos factores ambientales, factores biológicos, factores sociales, factores económicos y factores alimenticios, ¿verdad? Como lo comentó una compañera de ustedes, ¿verdad? De factores sociales, ¿verdad? Pueden ser de cosas en la comunidad, delincuencia, ¿verdad? Factores biológicos de enfermedades, ¿verdad?, que nos predisponen tal vez más al estrés, a la ansiedad, a la depresión, ¿verdad? Porque todos somos distintos y todos tenemos algún rasgo de alguna personalidad, ¿verdad? Hay personas que son muy nerviosas, otras que son más ansiosas, otras que no se estresan por nada, no se preocupan por nada, ¿verdad? Pero todos somos distintos, entonces eso influye mucho. Los factores económicos también son gran parte de lo que nos afecta, ¿verdad? Factores alimenticios y factores ambientales, todos esos los consideramos como estresores. ¿Cuáles son los efectos del estrés crónico? Ahí es donde vienen los principales problemas. Y vienen las enfermedades: hipertensión, diabetes, obesidad, alteraciones menstruales, alteraciones en el sueño, dolores de cabeza, problemas de memoria, irritabilidad, disfunciones sexuales, diarreas, cambios de humor, fatiga,
debilidad, muchas cosas se producen por el estrés. Como para hacer una explicación simple y un poco más, tal vez como más entendible, cuando hay una reacción o hay algo que causa estrés, lo más común o lo que siempre sentimos es el corazón, empieza a palpitar. Entonces uno siente que la frecuencia está por 100, 120, 160 o 200, usted siente que ya que está en una pura carrera. Y eso desencadena que empieces a sudar, dolores de cabeza. Cuando el estrés es mantenido, lo que pasa es que el corazón late más rápido y los vasos sanguíneos se contraen. Y aquí es cuando vienen los problemas de infartos, ¿verdad? Que es muy común, que a veces la gente dice, ay, es que yo estuve bajo mucho estrés y me dio un infarto, ¿verdad? Eso probablemente no fue que le dio por ese momento porque le dio el estrés, ¿verdad? Es algo que ya probablemente esa persona durante 50, 40 años siempre vivió una vida muy acelerada y siempre estuvo expuesta a lo mismo y nunca lo pudo manejar. Entonces, muy importante eso, ¿verdad? Cuando estamos estresados, si no se canaliza bien, las arterias, vasos sanguíneos se contraen. Entonces, cuando se contrae y no le llega sangre a alguna parte del cuerpo, y aquí vienen los problemas, ¿verdad? De infartos y problemas de trombosis y cosas similares. Algo muy común, ¿verdad? Es lo que conocemos como el síndrome de burnout, ¿verdad? Que eso es típicamente lo que la gente conoce como cuando ya se quemó en el trabajo, ¿verdad? Cuando una persona que está bajo muchas cargas laborales, muchas cargas económicas o muchos factores o de todos los factores estresantes que vimos anteriormente, está lleno de eso, ¿verdad? Y nunca supo cómo manejar eso. Hay una definición como muy aceptada, ¿verdad? De un psicólogo, ¿verdad? Clínico, que nos indica que es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización, la dimensión del desempeño personal. Entonces, si estamos estresados y no lo sabemos canalizar, llegamos a un momento en que decimos, ya, derramamos el agua por el vaso, salió, o ya no aguantamos más. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Dentro del estrés, dentro de sus causas, como lo comenté antes, ¿verdad? Crisis profesionales, sobrecarga laboral, incluso aburrimiento, condiciones económicas, que eso es ahorita lo más, tal vez lo que estamos viendo más por el tema de la pandemia, aislamiento social. Y dentro de los componentes personales, puede ser una inadecuada formación profesional, factores ambientales, sociales, ya se lo comentamos. Dentro de la clínica, ¿verdad? Lo más típico, ¿verdad? Es el cansancio o agotamiento emocional, pérdida progresiva de energía, desgaste, fatiga, abandono de la realización personal y una despersonalización. Dentro de tenemos estadios, ¿verdad? Del síndrome de burnout, leve, moderado, grave y extremo, ¿verdad? El leve son de pequeños síntomas, dificultad para hacer las cosas, levantarse o eso que se levanta sin ganas de hacer nada, que siempre está cansado. Ya el moderado es una persona más negativa, ya incluso con un grado de afectación o alteración, de alteración funcional. Y ya del grave al extremo, es ya cuando en el grave ya es cuando la persona empieza a automedicarse, a uso de fármacos, drogas, alcohol, ¿verdad? En este caso, por lo general se asocia siempre al uso de alcohol o drogas, bueno, incluso los psicofármacos, porque esto se maneja por neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, esto lo que hacen es como causar una sensación de un pseudo bienestar o un bienestar, aunque realmente no se está solucionando el problema, ¿verdad? Entonces, esta persona ocupa algo que lo haga sentirse mejor.
Y ya en casos extremos, incluso hasta cuadros psicóticos y suicidio, ¿verdad? Que sería lo más grave. Tenemos un montón de herramientas, ¿verdad? Que nos ayudan con el diagnóstico del síndrome de burnout, ¿verdad? Aquí hay varias, todas son válidas. Si ustedes gustan, viene mucha información sobre esto en internet, pero realmente es muy básico. Es una persona que no supo manejar sus cargas, ¿verdad? Y ya llegó un momento en que reventó. O lo podemos ver como una balanza. A un lado tenemos las cargas y al otro lado tenemos la resistencia. Entonces, en un momento, si esa balanza está equilibrada, no hay problema, ¿verdad? Pero cuando las cargas aumentan, llega un momento en que esa resistencia deja de aguantar y se vienen todos los problemas encima. Es la forma más fácil de poder ver eso. Dentro de los tratamientos y prevenciones, la adaptación a las expectativas, a la realidad cotidiana, equilibrio de las áreas vitales, familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo, ¿verdad? No sobrecargar solo mucho unas cosas, ¿verdad? Porque si cargamos algo, vamos a estar dejando de hacer algo por eso mismo. Fomentar buenas atmósferas en los equipos de trabajo, espacios comunes. A veces saber decir que no, ¿verdad? A veces por sentir que tenemos que cumplir con algo y por miedo a consecuencias laborales o X cosas, ¿verdad? Nos sobrecargamos y al final no podemos desarrollar un buen trabajo, ¿verdad? Entonces a veces es mejor decir, yo puedo, pero en este momento voy a terminar esto, no decir a todo que sí. Y siempre buscar una formación continua, ¿verdad? Ahora es muy importante la otra cara del estrés. Por eso fue que yo al principio les pregunté que cuál era la percepción del estrés. Y creo que en su gran mayoría todos lo vieron como algo negativo, ¿verdad? Y eso es algo que uno desde pequeño le enseñan eso. A uno desde pequeño le dicen los papás o los amigos, es que te estás estresando mucho, es que te vas a enfermar, incluso a veces cuando viene el paciente, lo común es que le digas, sí, es que si vos te estresas te va a dar algo, si vos esto, porque esa es la percepción y lo que hemos aprendido siempre, es algo ya que siempre cuando pensamos en estrés, de una vez pensamos en las cosas malas. Entonces ahí existe como una paradoja. Entonces el estrés es realmente dañino, debe ser evitado, reducido y manejado. Eso es lo que tenemos estigmatizado siempre. En la sociedad, en la familia, en todo siempre vemos el estrés como esto, pero nunca ha sido visto como que el estrés es algo útil y debe ser aceptado, utilizado y acogido. Esto nunca lo enseñan a uno. Y ahora hay nuevos estudios, ¿verdad? Que nos revelan eso. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos de 300,000 personas donde se les hace una pregunta, que principalmente que si ellos consideraban que el estrés era malo o dañino y que cómo eso les afectaba en las vidas, ¿verdad? Es algo tan que a veces hasta uno se queda asustado, ¿verdad? En ese estudio, el 43% de las personas que decían estar expuestas a altos niveles de estrés, de esa muestra que utilizaron, un 43% tuvo un aumento o riesgo de muerte. Pero ¿qué pasaba? Algo muy interesante, de que todas esas personas que tenían el estudio, las que tenían el riesgo aumentado de muerte, eran las que creían o tenían la idea de que el estrés era dañino para la salud. O sea, entonces eso me preocupa mucho porque todos me dijeron de ustedes que sí. Entonces es algo que le llama a uno la atención, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo es posible que solo a las personas que creen esto? Y las personas que no manejaban niveles de estrés o manejaban poco estrés, bueno, habían algunas que decían que no, que manejaban poco estrés. Incluso esas tenían más riesgo de muerte que los que decían
que tenían niveles de estrés altos, pero ellos no lo consideraban de una manera negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La paradoja es lo mismo, ¿verdad? Siempre vamos a empezar, el estrés tiene efectos desastrosos para nosotros cuando creemos que el estrés es dañino para nosotros. Pero esto es algo muy distinto, ¿verdad? Como les comenté antes, el estrés es un mecanismo de defensa, un mecanismo que nos prepara para afrontar algo. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese paradigma o esa paradoja donde vemos el estrés de esa manera, porque el estrés es una respuesta a algo que está pasando. Como les comenté en un principio, ¿verdad? En situaciones de estrés hemos visto que personas hacen cosas que nunca han podido hacer, ¿verdad? Entonces, de esta manera lo tenemos que ver. Bueno, estamos estresados, el cuerpo nos está preparando para algo. Puede ser una respuesta de lucha, huida, respuesta de desafío, respuesta de atender y ofrecer amistad, y cosas que nos dan significado a la vida. Dentro de las hormonas y neurotransmisores, yo les comenté, bueno, adrenalina, epinefrina, pero hay una hormona muy importante que también se libera cuando hay estrés. Esa hormona se llama oxitocina. Esa hormona, ¿qué es lo que causa? Causa que busquemos ayuda, que busquemos, nos va a generar empatía, resiliencia, ¿verdad? Y tal vez a nivel médico, algo muy importante, es una hormona que nos protege el corazón ante el estrés. ¿Qué hace esto? Lo más importante es que todo, cuando estamos bajo estrés, bajo ansiedad, esta hormona se libera y protege el corazón, regenera células que fueron afectadas por todos estos eventos, ¿verdad? Y esa hormona, ¿por qué se libera? Se libera cuando nos reímos, cuando estamos con nuestra familia, cuando logramos metas en las cosas positivas. Entonces, y en el estrés, ¿verdad? Entonces, lo podemos comparar cuando estamos enojados o cuando estamos en una fiesta o estamos riéndonos, ¿verdad? Cuando estamos felices, igual tenemos una reacción de estrés, pero se libera esa hormona por la parte positiva. ¿Qué pasa? Cuando estamos contentos, nos reímos, gozamos, y esto hace que se libere esta hormona y los vasos sanguíneos no se van a contraer, porque es distinto usted tener una respuesta positiva al estrés, en donde les comenté, ¿verdad? Que los vasos sanguíneos no se van a contraer, van a permanecer dilatados, el corazón va a latir un poco más rápido, ¿verdad? Incluso hasta podemos respirar más rápido, ¿verdad? Pero esto nos prepara ante un evento, el corazón late más rápido, se oxigena mejor y se libera esta hormona. Hay otro estudio realizado en el 2013, ¿verdad? Que nos dice que frecuentemente creemos que los eventos más estresantes de nuestras vidas son los más significativos. Y realmente es cierto. Lo que son como el nacimiento de un hijo, cuando logramos metas, ¿verdad? Todo eso desencadena una reacción increíble a nivel hormonal y genera cosas muy positivas. Es importante ver el estrés como el yin y el yang, ¿verdad? Donde hay que manejarlo en equilibrio. No es bueno si no se maneja de la manera adecuada, pero podemos sacar el provecho si lo manejamos de una manera correcta. Y es importante quitar ese paradigma, ¿verdad? Repensar sobre el estrés, cuántas cosas uno ha logrado gracias al estrés, ¿verdad? Incluso ustedes ahorita que están estudiando, ¿verdad? Cuando uno anda estresado, usted libera hormonas, está más despierto. Cuando uno va a hacer un examen, incluso a veces se estresa, ¿verdad? Y ese mismo estrés le ayuda a uno o lo prepara para lo que se va a realizar en ese momento. Entonces es una forma de aprender, de crecer y nos ayuda a superarnos. Bueno, ese era un poco del
de la charla, ¿verdad? Ahora les voy a poner un video sobre lo mismo, que es algo que me llamó mucho la atención y que nos puede ayudar también. Doctor, gracias. No sé si usted ya compartió el video porque no lo estamos viendo. Ah, no, ok, déjame. No. Disculpa, yo pensé Ok, que... no, Ok, no. voy. Lo que estamos teniendo en pantalla es la presentación anterior. Ok, déjame... ¿Ahora? Ahora sí, pero no se escucha. Tienes que compartir el audio. Ok, vamos a ponerle pausa acá. Por favor, gracias. Si me ayudan, ¿dónde le puedo dar compartir Sí, cuando audio? usted le da a compartir, a mano derecha vienen como unos 3 puntitos o más opciones. Ahí Ajá. despliega unas herramientas, ya dice compartir sonido. Compartir sonido. Ok, listo. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Perfecto. Ok. Mirar, observar a 3 personas que tengáis cerca. Según las estadísticas, 3 de cada 4 personas sufren un trastorno mental, incluida la depresión. Al día de hoy, la preocupación podría considerarse una enfermedad social. Muchísimas personas están sufriendo grandes emociones de preocupación, grandes momentos de preocupación. Y esto está haciendo que su vida sea mucho más pobre, más triste. ¿Cuántos de los aquí presentes habéis tenido en estas últimas semanas, o en este momento incluso, alguna que otra preocupación? Bien. ¿A cuántos os gustaría aprender alguna técnica, algún método que os pudiera ayudar de forma sencilla a quitar de encima esa preocupación? Pues si me lo permitís, me gustaría contaros una historia personal. Una historia basada en hechos reales. Mi historia. Esta historia comienza allá por el año 2000, cuando con el boom de las .com vivíamos, pero bien repletitos, con los bolsillos llenos, todo era fantástico, todo era maravilloso, prácticamente no había que esforzarse para nada. Las cosas ocurrían y además el dinero venía fácil y a partir de ahí, pues todo parecía como mucho más bonito. Sí que es verdad que como toda situación económica no dura eternamente y pronto llegó el 2001. A finales del 2001, en mi caso personal, exactamente enero del 2002, la situación cambió drásticamente. Durante 5 largos meses no recibimos en la empresa ni un solo pedido. Durante 5 largos meses el silencio del teléfono era ensordecedor. No se oía ni una llamada de un cliente pidiéndote algo. Durante 5 largos meses. Como decía, ninguna situación dura eternamente. Afortunadamente llegó el 6º mes y poco a poco empezó a moverse. Poco a poco empezaron a llegar los clientes, poco a poco empezó a sonar el teléfono, los correos electrónicos, llegaron los pedidos y empezabas un poquito a respirar. Pero muy lejos de haber superado esa situación, en lo que aparentemente ya estaba, bueno, en la distancia, en verdad había dejado una semilla. Esa situación que viví en el 2002 dejó la semilla que germinó, pasado el tiempo, en el 2005.
En el 2005 fui diagnosticado con un cuadro de depresión y ansiedad. Fue un momento muy difícil para mí porque, además, conocía muy bien, por circunstancias de mi vida, qué era exactamente la depresión. Me dejé convencer de que me ayudaran farmacológicamente porque no quería, tenía miedo a tener dependencia de los fármacos. Para que os hagáis una idea de cómo yo vivía o cómo yo veía mi vida en ese momento, recuerdo nítidamente que yo veía la vida en ese momento, mi vida, a través de un cristal. Y al otro lado del cristal, como cuando coges un tronco que está hecho ceniza y lo tocas y de repente se deshace, al otro lado del cristal, mi vida se deshacía exactamente así, como si fuera ceniza. Mi pareja, mi familia, la empresa. No entendía por qué eso me podía estar pasando a mí. Con 33 años, en principio, ya no había motivos. Es decir, la crisis había pasado, la crisis de las .com. ¿Por qué me estaba ocurriendo eso a mí? Era la consecuencia de la semilla, de la preocupación, del miedo a que eso volviera a ocurrirme, lo que poco a poco me había llevado a ese estado. A un estado en el que yo, al otro lado del cristal, intentaba gritar, tenía la sensación de estar gritando y golpeando el cristal, pero sin embargo al otro lado no entendía qué ocurría, nadie me oía. La sensación, el sentimiento mío era de que nadie me estaba oyendo al otro lado del cristal. Pero por suerte hubo un momento en el que asumí un compromiso conmigo mismo. El compromiso de que saldría de esa situación de un modo u otro, que encontraría una forma de lo más rápidamente posible poder salir de esa situación y no quedarme anclado en los fármacos, en todo eso que estaba viviendo. En ese momento busqué la ayuda de otro coach para que me diera objetividad, porque lógicamente yo podía tener de todo menos objetividad en ese caso, y empecé a buscar, a localizar otra forma de salir de esa situación. Y las herramientas que utilicé caben en esta bolsa. Esas herramientas son herramientas que todos tenemos al alcance, que en muchos casos incluso ya las llevamos hoy aquí, o ahí, a través de Internet, las personas que nos estáis viendo. ¿Os gustaría saber cuáles son las herramientas que yo utilicé que me ayudaron a salir de esa enorme preocupación y que ya han ayudado posteriormente, he tenido la oportunidad, el privilegio de poder trabajar con otras personas y les han ayudado a salir de otras preocupaciones? No, no podemos ir. ¿Queréis saber cuáles son esas herramientas? Sí. Bien. Si no me equivoco, estamos en Elche, la ciudad del calzado. ¿Podríamos entenderlo así? Pues creo que de esta herramienta algo debéis de saber. Lo primero que hice fue comenzar a andar. De ahí llegó una afición que ahora ya no consigo quitarme de encima, a andar. Diariamente yo me andaba aproximadamente unos 7 kilómetros. Vivo en Madrid y por la ciudad yo me andaba esa distancia. Andar además me ayudaba a estar mucho más cansado. Andaba por la noche cuando salía de la oficina. Me ayudaba a estar mucho más cansado, lo cual me facilitaba dormir, lo que para mí era un objetivo importante porque no conseguía irme a la cama y después descansar. Y al día siguiente, en cualquiera de los casos, tenía una empresa que seguir adelante y tenía que alimentar no solo mi boca, sino la de la gente que trabajaba conmigo. Además, tuve la suerte de que se me ocurrió una idea que me ayudó también muchísimo y era, me planteé un objetivo, el recorrer la distancia de lo que es el Camino de Santiago, pero dentro de la ciudad. Por lo cual me compré un podómetro, un aparatito de estos que te veis de los pasos, fui apuntando diariamente cuántos kilómetros me estaba recorriendo y eso para mí fue como colocar al cerebro una zanahoria delante. Y mi cerebro picó. En lugar de estar pensando y preocupándose por todo lo que me ocurría, empezó a pensar en cuántos kilómetros me estaba haciendo. Empezó a estar más atento a esas anotaciones y de empezar a estar más atento a ver si hoy puedo y me animo para andar 1 kilómetro más porque así ya antes llego a mi objetivo. Además me puso otro premio.
Me puse el premio de cuando llegara, me ponía un objetivo, un destino dentro de Madrid, y allí había una cafetería en la que yo suelo ir y me gusta tomar concretamente un tipo de té. Entonces me ponía el premio de llegar a tiempo antes de que cerraran para tomarme mi té. Alguna vez, pues por circunstancias varias, salía más tarde de la oficina e incluso aun corriendo un poco más rápido no llegaba, por lo cual el cabreo que tenía era tremendo. Lo que me ayudaba a centrar mi atención en que mañana, fuera como fuera, me tenía que poner un reloj, un despertador, lo que fuera, para salir antes y poder llegar, porque ahí tenía ese cabreo. Además, el andar tiene muchísimos beneficios. Yo creo que muchos ya conocemos la cantidad de beneficios que tiene andar. Uno de los principales es la liberación de neurotransmisores, endorfinas, que nos sirve para subir nuestro estado de ánimo. Nos permite incluso que el umbral de estrés aún así crezca todavía más. Nos permite tener incluso un poquito más de autoestima. Como os podéis imaginar, en un momento de tal preocupación, cualquier cosita de este tipo, por pequeña que fuera, ayudaba. No fue suficiente. Además, utilicé una segunda herramienta que todos tenemos muy al alcance. Un cuaderno y bolígrafo. Imaginaros la situación. En ese momento yo lo veía todo bastante negro. Estamos hablando de un momento en el que yo prefería no levantarme de la cama. Prefería estar en casa todo a oscuras. Me costaba y me obligaba a ir a la oficina. Mes 7 de anochecer. Bien. Para los que nos están viendo, más de la mitad de la sala ha visto la luna. Empecé a ver flores. Otras veces fueron cosas mucho más sencillas, como sentarme en un banco. Sentarme en un banco en la calle y simplemente estar. Simplemente observar. A veces empecé a ver flores y simplemente era ver las flores. Y me maravillaba de que a lo mejor me había sentado en ese banco 1000 veces y nunca había visto esas flores. Otras veces era ver pasar a las personas hacia un lado o hacia otro. En cualquier caso, aún así hubo una cosa más que para mí marcó la diferencia, un antes y un después en este proceso. Y fue una reflexión y un planteamiento que me hice para mí mismo. Fue la forma en la que cambié la manera en la que veía esta situación, esta enfermedad, esta depresión, este momento en mi vida. Me comprometí a entender que esto para mí era un privilegio. Que la situación que yo en ese momento estaba viviendo era un privilegio y como tal me tenía que sentir privilegiado por los siguientes motivos. En primer lugar, porque si me estaba ocurriendo en ese momento, era capaz de darme cuenta de lo que me estaba ocurriendo, era capaz de procesar lo que me estaba ocurriendo y utilizarlo de forma provechosa, facilitaría que en un futuro, cuando yo tuviera muchos más años, no 32, sino muchos más años, si por casualidad de la vida me volviera a poner en una situación parecida, podría detectar mucho antes los síntomas y mucho antes tomar medidas, antes de encontrarme como aquí me encontré, en una situación en la que ya por mí mismo no podía salir. Tenía que encontrar una ayuda farmacológica que me ayudara a estar en cierto nivel y a partir de ahí a dar otro salto. Podría darme cuenta mucho antes. Dada mi profesión de coach, además tenía la suerte, la fortuna de poder utilizar este mismo conocimiento para tal vez el día de mañana poder ayudar a otras personas que vivieran momentos de una preocupación grande y en ese sentido poder ayudarles a que tal vez pudieran salir de una forma más rápida, más eficiente de esa situación, de esa enfermedad. En este sentido, sin darme yo cuenta, estaba cumpliendo además una de las necesidades básicas del ser humano, que es la necesidad de ayudar a los demás, la necesidad de contribuir. Lo cual me facilitó, me permitió sentirme mucho mejor conmigo mismo, porque en lugar de poner el foco en mí, la atención en lugar de ponerla en mí, lo que la estaba poniendo eran los demás. Por lo tanto, nuevamente volvía a distraer mi mente, nuevamente volvía a poner mi mente en la atención exterior. Y de esa forma dejaba de preocuparme de tantas cosas que me preocupaban y que en verdad no tenían sentido. La mayor parte del tiempo
Nos la pasamos sufriendo por cosas que nunca llegan a suceder. ¿Te acuerdas de hace ya un tiempo de eso que estabas ahí dando vueltas en la cabeza, que a lo mejor incluso te dolía el estómago o que no te dejaba dormir hace 3, 4 años? ¿Lo recuerdas? Posiblemente no. Posiblemente es algo que te ocurrió en aquel momento, pero ahora ya no sabes por qué te ocurrió. Tal vez recuerdas la mala noche, pero no recuerdas qué es lo que la causó. De hecho, os invitaría a que os regalarais 5 segundos y en esos 5 segundos hicierais rápidamente, mentalmente, una lista de 5 cosas que en este momento pueden estar más o menos preocupándote que sucedan y que te pueden afectar negativamente. 5 segundos. Según el Instituto Nacional Americano de Salud Mental, 3 de esas cosas jamás ocurrirán. Estadísticamente, un 60% de nuestras preocupaciones nunca tienen lugar. Nos preocupamos por cosas que nunca van a suceder. Y sin embargo, sufrimos esa situación. La mente es la que es capaz de generar la preocupación. Y la preocupación llevada al extremo es capaz de somatizar y cambiar físicamente nuestro cuerpo, cambiar nuestra química. Pero igual que podemos cambiar nuestra química y podemos somatizar enfermedades, también nuestra mente es capaz de hacer lo contrario. También nuestra mente es capaz de equilibrar, en cierta forma, el cuerpo. Que de alguna manera es lo que yo pude hacer conmigo mismo. Empecé a plantearme cosas distintas, empecé a tener pensamientos distintos y de esa forma pude hacer que mi mente actuara de forma distinta y mi cuerpo, de un modo u otro, reaccionó de una forma distinta. La mejor forma que yo conozco para controlar qué es lo que ocurre aquí arriba en la mente son las preguntas. En función de las preguntas que tú te haces, así tú piensas. Igual que todos hemos visto muchísimos perros que prácticamente casi desde que nacen le lanzas una pelota y salen corriendo, la cogen y la traen. Parece que nacen ya con el gen de salir corriendo por la pelota y la traen. Yo me atrevería a afirmar, no sé si los científicos aquí en la sala me pueden corroborar en esto, que tenemos un gen que no sé si se ha identificado todavía, de dar respuesta a cualquier pregunta. Tú a un ser humano le lanzas una pregunta y te da una respuesta. Le das otra pregunta y te da otra respuesta. En cuanto al cerebro tú le lanzas una pregunta, intenta buscar una respuesta. Luego es curioso porque nos cabreamos por la respuesta que nos da, pero la respuesta que nos da tiene relación directa con la pregunta que le hemos hecho. Cambia la pregunta y obtendrás una mejor respuesta. Deja de pensar por qué me ha pasado a mí esto, que siempre me pasa lo mismo. Es que soy un desastre, es que tal, ¿qué voy a hacer yo para salir de esta situación? Y plantéate otro tipo de preguntas, más del estilo de ¿cómo puedo utilizar provechosamente lo que me está ocurriendo? ¿Cómo puedo hacer para que esta situación, lejos de hundirme, me potencie, saque todo el potencial que yo llevo dentro y lo lance hacia adelante? Y yo vaya hacia adelante con él, con ese potencial. Me gustaría que todos aquí le transmitiéramos al mundo que si yo he sido capaz de salir de esta situación, tú también eres capaz de salir de esta situación. Si ellos han sido capaces de salir, tú también eres capaz de salir de esta situación. Y para ello me gustaría que os pusierais todos en pie, por favor, y gritáramos a pulmón para que el mundo entero lo oiga, que si yo he sido capaz de salir de esta situación, tú eres capaz de salir de esta situación. Todos a la vez. 1, 2, 3. Si yo he sido capaz de salir de esta situación, tú eres capaz de salir de esta situación. Si ellos han sido capaces de salir de esta situación, tú sois capaz de salir de esa situación. Gracias. Buenas. Eso era lo que yo les tenía preparado para el día de hoy.